¿Has escuchado la parábola de los labradores malvados? Jesús contó esta parábola para mostrarnos qué sucede cuando las personas olvidan al verdadero dueño. En este video reflexionaremos sobre los personajes de esta parábola y su significado. Acompáñame y descubre la profunda enseñanza detrás de esta parábola. Y si deseas, recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte de este contenido. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a un episodio más de Palabras que Transforman. Primeramente le queremos dar gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir una enseñanza más, esperando en Dios que sea de bendición para sus vidas. No nos cansamos de en cada video agradecerles porque son parte de este proyecto, son parte de cada video, de cada enseñanza, y le damos gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo, por compartir, por seguir cada video, cada video que subimos, le damos gracias a Dios por eso, por sus vidas, y para nosotros ese apoyo que nos dan es de gran bendición. En este episodio queremos compartir y analizar una nueva parábola del Señor Jesucristo. Esta parábola la vamos a estar viendo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 21 del versículo 33 al 46. Vamos a darle lectura a esta palabra, a esta parábola. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Esta parábola es conocida como los labradores malvados. Y antes de entrar y analizar esta parábola de los labradores malvados, yo quiero hablarte un poquito de cómo se dio esta parábola. Allí en Mateo 21, 23 al 27 nos dice que el Señor Jesucristo se encontraba en el templo enseñando, y mientras Jesús enseñaba, dice que los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel, se acercaron a Jesús para hacerle unas preguntas. Los principales sacerdotes y los ancianos querían saber con qué autoridad Jesús hacía las cosas que él hacía. Y en Mateo capítulo 21 versículo 12 al 17 Jesús nos muestra su autoridad en el templo, ya que los principales sacerdotes y escribas habían hecho de la casa de Dios o el templo una cueva de ladrones. Estos líderes religiosos habían permitido que en el templo se vendieran, se compraran animales para el sacrificio. Cuando Jesús vio esto, yo puedo sentir a través de la palabra que Jesús sintió un celo por la casa de Dios, por el templo, y ese celo hizo que Jesús demostrara su autoridad, volcándole las mesas de los que compraban y vendían, y los corrió del templo. Por eso en Mateo capítulo 21 versículo 23 al 27 estos líderes religiosos querían saber por qué Jesús hizo eso, por qué Jesús, quién le dio la autoridad para que Jesús entrara al templo y volcara las mesas, los corriera. Pero podemos ver que Jesús le contesta estas preguntas con otras preguntas, diciéndole: el bautismo de Juan, ¿de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? Estos líderes religiosos no pudieron, o no quisieron, más bien dicho, contestarle a Jesús, darle la respuesta, sino que ellos dijeron: no lo sabemos. A lo que Jesús también les contestó que él no les diría nada de con qué autoridad hacía esas cosas. Podemos ver que estas personas lo que querían era poner en duda la autoridad de Jesús ante el pueblo de Israel. Cuando Jesús vio esto, la dureza
dureza de corazón, va, cuando Jesús vio a estas personas religiosas, va, cuando estas personas demostraron esa envidia y ese rechazo, Jesús empezó a contarle esta parábola de los labradores malvados, va. Jesús dice en esta parábola que le dice a los principales sacerdotes y a los fariseos y ancianos, y yo creo que como estaba en el templo había mucha gente, va, Jesús empieza a decirles, va, les empieza a contar de que había un hombre padre de familia, va, que tenía una viña, va, que plantó una viña, y dice que la cercó, puso un lagar, va, edificó una torre, dice, y luego Jesús les dice, va, a estos religiosos, este padre de familia, cuando hizo todo eso, dice que rentó la viña a unos labradores, y el padre de familia dice que se fue lejos. Y Jesús les sigue diciendo a estas personas religiosas que cuando se acercó el tiempo de los frutos, va, o de la cosecha, el padre de familia envió a sus siervos para recoger la parte que le correspondía, a la parte de los frutos que era de él. Pero los labradores, al ver a los siervos, va, dice que agarraron a los siervos y a uno golpearon y mataron a otro, va, y apedrearon a otro. Pero Jesús les dice que el padre de familia envió más siervos, va, y sucedió lo mismo, va. Dice que también los mataron, los apedrearon, los golpearon. Y Jesús les dice al final de esta parábola que el padre de familia, va, al final envió a su hijo, va, diciendo al padre, quizás tendrán respeto por mi hijo, pero dice que los labradores, va, cuando lo vieron que era el hijo, se dijeron entre sí, va, vengan, vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Y dice que lo agarraron, va, y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. El Señor Jesús terminó esta parábola de los labradores malvados haciéndoles una pregunta a los fariseos, va, a los sacerdotes, y esa pregunta era: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dice que estas personas religiosas, hermano, dijeron que tenían que ser destruidos sin misericordia y darles la viña a otros labradores que dieran el fruto, va, a su tiempo. Cuando Jesús escuchó la respuesta, Jesús les dijo: a la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el reino de los cielos se les será quitado y será dado a otra gente, a otros que produzcan buenos frutos. Dice que cuando los principales sacerdotes y los escribas y las personas que estaban ahí escucharon la respuesta de Jesús, ellos entendieron que hablaba de ellos mismos, ¿va? Ellos entendieron que esta parábola iba dirigida a ellos mismos y que a través de esta parábola Jesús los estaba sentenciando y les estaba diciendo lo que les iba a pasar, ¿va? Por haber rechazado al Hijo de Dios. No solamente al Hijo de Dios, sino a todos los profetas que Jesús envió, ¿va? Cada personaje que Jesús menciona en esta parábola tiene un significado, ¿va? Y es sencillo de entenderlo, ¿va? Hay un simbolismo en estos personajes. El primer personaje, ¿va? Es el Padre, y el Padre representa a Dios, ¿va? El segundo personaje que Jesús menciona aquí es la viña, ¿va? Y la viña representa al pueblo de Israel, ¿va? O al pueblo de Dios. El tercer personaje que encontramos aquí que Jesús menciona son los labradores, ¿va? Y los labradores representan a los líderes religiosos, que eran los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos del pueblo. El cuarto personaje que encontramos, ¿va? Son los siervos. Los siervos representan a los profetas que Dios usaba para corregir al pueblo de Israel. El quinto personaje que encontramos en esta parábola es el Hijo, y el Hijo representa al Señor Jesucristo. El sexto personaje es la gente, ¿va? Al final Jesús menciona a otras personas, y estos representan a los gentiles o a la iglesia, hermano. Esta parábola nos enseña 4 puntos que vamos a estar viendo. El primer punto que vamos a estar viendo es el cuidado y protección de Dios para con su pueblo Israel, ¿va? Si profundizamos en esta parábola, hay un mensaje espiritual, hay un mensaje de advertencia como para el pueblo de Israel, como para nosotros también que somos la iglesia, ¿va? Ya dijimos que el padre de familia representa o simboliza a Dios, ¿va? Y la viña representa o simboliza al pueblo de Israel. Aquí podemos ver que este padre de familia hizo de todo para proteger la viña, ¿va? Para que diera esos frutos deseados, ¿va? Dice que este padre de familia, ¿va? Puso una cerca, ¿va? Dice que cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esto nos muestra, ¿va? La protección y el cuidado que tenía este padre de familia con su viña, ¿va? Pero este versículo nos deja ver espiritualmente el cuidado y protección de Dios hacia su pueblo Israel. Mire lo que nos dice Isaías 5:1 al 3. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mi viña. Vamos a leer también el Salmo 121, 4 al 8 en la versión TLA. Dice: Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te hará daño. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuida ahora y siempre por donde quiera que vayas. Vamos a leer la última cita ahí en Isaías 43, 3 al 4 en la versión Dios habla hoy. Dice: yo soy el Señor tu Dios, el Dios de Israel, tu Salvador. Por ustedes di a Egipto y a Etiopía y a Seba para librarlos. Ustedes valen mucho para mí, son dignos de honor, porque los amo. Doy naciones en lugar, doy pueblos para salvarlos. Podemos ver que Dios muestra como un padre muestra ese amor hacia su pueblo. Vemos ahí en Isaías 5, 1 al 3 que Dios mira a Israel como una viña. Y podemos ver que Dios hizo de todo, hermano. Hizo de todo para cuidar a su pueblo Israel, y podemos ver a través de la palabra ese amor que muestra a Dios y promete estar Dios siempre con el pueblo de Israel y garantiza el cuidado y la protección al pueblo de Israel. Vamos a ver el segundo punto, que es la rebeldía y desobediencia del pueblo de Israel. Si profundizamos en estos versículos, hermanos, Jesús a través de esta parábola les está haciendo como un recuento o les está recordando desde el día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto hasta ese momento, hermano. Y no solamente hasta ese momento, sino también les estaba profetizando lo que ellos iban a hacer con el Hijo de Dios, hermano, con Cristo. El pueblo de Israel, hermano, y los sacerdotes tenían una obligación y una responsabilidad al ser esa viña que Dios plantó, al cual Dios cuidó. ¿Cuál era esa obligación y esa responsabilidad del pueblo y los sacerdotes? Era que tenían que dar buenos frutos, hermano. Israel, hermano, fue escogido por Dios como un pueblo especial que tenía que dar frutos de justicia. Es decir, que Israel tenía que obedecer a Dios y mostrar buenas obras. Tenía que ser diferente a los demás pueblos, pero fue lo contrario, hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo que muchas veces fue rebelde, que fue desobediente, fue un pueblo que no pudo dar esos frutos como Dios lo esperaba, hermano. Y mire lo que nos dice la palabra ahí en Isaías 39 al 11 en la versión TLA. Isaías dijo: los israelitas son un pueblo que no quieren obedecer las enseñanzas de Dios. Son infieles y rebeldes. No quieren que los videntes cuenten sus visiones. Tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. A unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. El pueblo de Israel le decía a los profetas: ya no nos profetices, queremos oír cosas que nos agraden a nosotros. Y hoy en la actualidad, hermano, eso también lo estamos viendo, hermano. Por eso esta parábola tiene que ser de reflexión para nosotros, porque hoy se han levantado profetas que te profetizan prosperidad, que te profetizan un evangelio barato, hermano. En cambio, la palabra de Dios dice que cuando un profeta era enviado al pueblo de Israel, no era para hablarles bonito, hermano. Era para hablarles, para corregirles, y para decirles: si no te arrepientes de esto, de lo que estás haciendo, Dios va a mandar juicio sobre tu vida, Mire también lo que nos dice Mateo 23, 37 en la versión Dios habla hoy. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Jesús a través de esta parábola les está recordando desde el día que salieron de Egipto la rebeldía que ellos tenían, la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces renegaron contra Dios, contra Moisés? Para eso nos sacaste de allá. Ellos no confiaban en Dios. El pueblo de Israel era duro, hermano, era duro. Y ellos siempre estuvieron un día sí, un día no, por decirlo así. Un día obedecían a Dios, pero al otro día se rebelaban contra Dios. Y Dios, hermano, con ese amor amoroso, con ese amor de padre, dice que Él siempre quiso cuidarlos, siempre quiso protegerlos, como dice Mateo 23, 37, siempre quiso
juntarlos, va, como hace la gallina con sus pollitos, hermano. Siempre los quiso cobijar bajo sus alas, pero dice que ellos no querían, hermano, ellos no querían. Dios muchas veces, hermano, tenía que enviar a sus siervos, que en esta parábola son los profetas, hermano, para corregirlos, porque casi siempre el pueblo de Israel, va, y los sacerdotes rechazaban a los profetas, va, los mataban. Podemos ver en esta parábola, hermano, que Jesús les dice que este padre de familia, por último, envió a su hijo, pero también le hicieron lo mismo, va, lo rechazaron y lo mataron. Jesús en esta parábola, hermano, les estaba hablando y profetizando de él mismo, y estaba profetizando lo que le iba a suceder, lo que le iban a hacer a Jesús. Estos líderes religiosos lo iban a entregar a muerte, hermano. Mire lo que nos dice ahí Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de que el Padre enviara a Jesús, hermano, era para ayudar al pueblo de Israel. Era ese Mesías, ese era el rey prometido, va, que se le había prometido al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó, hermano. Mire también lo que nos dice Isaías 53, 3 al 5, en la versión Dios habla hoy. Dice: y los hombres lo despreciaban, lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Algo bien tremendo, hermano, este pasaje, va, de cómo el pueblo de Israel, hermano, de cómo los sacerdotes, va, entregaron a Jesús, va. Isaías está profetizando, hermano, lo que iba a pasar en el futuro con Jesús. Y Jesús, en la parábola de los labradores malvados, ahí él estaba profetizando acerca de cómo los líderes religiosos y el pueblo lo iban a entregar, va. Se rebeló, hermano. Y fíjense, muchas veces hablamos del pueblo de Israel como un pueblo rebelde, y es cierto, va, porque la palabra lo dice, pero nosotros como gentiles, hermano, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Él murió por nosotros, hermano, para que nosotros también fuéramos salvos, para que nosotros a través de su muerte, hermano, tuviéramos una vida eterna a través de Cristo, va, porque a través de su muerte, de su sangre, Jesús nos perdona, hermano. Muchas veces criticamos al pueblo de Israel, hermano, pero a veces somos peor que el pueblo de Israel, hermano. El Señor Jesús, hermano, fue enviado por último al pueblo de Israel para liberarlos, va, para perdonarlos, va, para enseñarles a obedecer, va, al Padre. Pero vemos que el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, hermano, fue rechazado y fue llevado a muerte por la dureza del corazón y la rebeldía del pueblo de Israel, hermano. Dios ama a su pueblo a pesar de su rebeldía, va, a pesar de su desobediencia, va. Dios ama a su pueblo, hermano. Y mire lo que nos dice Oseas 11 del 1 al 4, dice: cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían suminerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como lo que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Va. Aquí podemos ver, va, el profeta Oseas hablando, hermano, acerca del pueblo de Israel. Y si usted sigue leyendo este libro de Oseas, hermano, es algo bien tremendo, va. Oseas se tuvo que casar con una persona, y esta mujer lo dejaba, va, y decía: aunque la mujer esta se vaya, va, simbolizando, va, al pueblo de Israel, yo lo sigo amando, va. Y Dios dice aquí, va, cuando Israel era un muchacho, yo me imagino desde cuando Dios lo escogió, empezó a caminar con él lo amó, hermano. Él en vez de escoger a otras naciones, él escogió a Israel, hermano, porque Israel era un pueblo despreciado, nadie lo quería, pero Dios lo amaba, hermano. Pero el pueblo de Israel siempre sacrificaba a los ídolos, siempre se volvía a los ídolos, hermano, siempre iba en pos de su propio corazón, en sus pensamientos. Vamos a ver el tercer punto, hermano, que nos enseña esta parábola. El punto número 3 es el juicio de Dios al pueblo de Israel por su rechazo, hermano. Dios ama a su pueblo, hermano, como lo dijimos anteriormente, y durante la historia del pueblo de Israel, hermano,
hermano, durante la peregrinación en el desierto, desde que salieron hasta llegar a la tierra prometida, vemos que Dios siempre trató con ellos, ¿va? Dios siempre los guardó, siempre los corrigió y siempre los amó, hermano. Pero durante toda esa historia del pueblo de Israel, hermano, Dios siempre envió profetas, ¿va? Dios siempre envió profetas a corregir al pueblo de Israel cuando era rebelde. Muchas veces el pueblo de Dios se arrepentía, ¿va? Se volvía a Dios, pero después otra vez volvían a hacer lo malo, ¿va? Volvían a pecar contra Dios. Eso fue la historia de Israel, hermano. Se volvían a Dios, se arrepentían, dejaban a Dios, ¿va? Eso fue lo mismo de siempre, hermano. Y yo creo que así pasa con nosotros también, ¿va? Muchas veces le fallamos a Dios, nos volvemos a Dios, volvemos otra vez y así. Dios quiere que seamos firmes, hermano. Pero en esta parábola, hermano, Jesús les dice, ¿va? O le preguntó a estos líderes religiosos, ¿va? Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Dice que ellos respondieron, hermano, que tenían que ser destruidos sin misericordia. Ellos mismos, hermanos, estaban poniendo su sentencia. Y mire lo que nos dice Isaías 5, del 5 al 7. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, serán consumidas. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán al cardo y a los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En vez de ser una viña deseable, hermano, una viña desechada por Dios. Dice que Él iba a quitar el vallado. Nos está hablando de que ya no la iba a proteger. Israel no dio frutos dignos, hermano. Israel no dio los frutos que Dios esperaba de justicia, hermano, sino que se embriagaron, fueron tras ídolos, fueron rebeldes, hermano. Por esa causa Dios manda ese juicio. Vamos a ver, hermano, por último este punto, hermano, y le pusimos un nuevo pueblo que debe dar frutos buenos. Por la dureza de su corazón dice que Dios quitará el reino de los cielos y será dado a gente que produzca frutos, va, de Él, va. Y es ahí donde entramos nosotros, hermano. Los frutos que no dio Israel, Jesús, hermano, espera que nosotros demos esos frutos. Y ahora tenemos la responsabilidad nosotros. Dios nos ha dado esa mayordomía, hermano, esa responsabilidad, esa obligación, hermano, de dar frutos dignos, hermano, de dar frutos de justicia. Y algo que Dios nos ha dado, hermano, es el Espíritu Santo, hermano. Y esos frutos tiene el Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para dar esos frutos deseados que Dios espera. Y al manifestar los frutos del Espíritu Santo, hermano, vamos a demostrarle a la gente que hay un Dios de poder, un Dios de justicia, un Dios de amor. Mire lo que nos dice Gálatas 5, 22, 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que Dios desea, hermano, que como iglesia nosotros demos. Mire lo que nos dice Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os deba. Nosotros que creemos en Él, nosotros estamos o fuimos elegidos para dar buen fruto, hermano, y en ese fruto debemos permanecer, ¿va? Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son el pámpano. El pámpano, hermano, debe estar pegado a la vid para dar fruto. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos apegados a Él, hermano. Israel no podía estar apegado a Dios, hermano. Era más la rebeldía que la obediencia, hermano. Mire lo que nos dice Efesios, hermano 1:4. Dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mire, por último, para terminar esta parábola, ahí en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hermano, para buenas obras, hermano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano. El Señor lo ha hecho todo, hermano. Ahora nosotros somos ese pueblo, esa gente que se nos ha entregado el reino de los cielos, y hoy tenemos que dar esos frutos, ¿va? Yo te invito a que reflexionemos en esta parábola, hermano, porque a veces tenemos ese comportamiento del pueblo de Israel, ¿va? A veces entra ese celo de religiosidad, hermano, y eso nos hace, hermano, que no demos esos frutos que Dios espera. Dios esperaba lo mejor del pueblo de Israel, pero no fue así, hermano. Dios espera de nosotros hoy que seamos esa viña, ¿va?
esa viña, ese pueblo escogido por Dios. Ahora somos un pueblo, somos un linaje, somos una nación santa, hermano, para demostrarle al mundo, hermano, que hay un Dios que cambia y transforma, hermano. Yo te invito a que valoremos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Yo te invito a que atesoremos la palabra, que atesoremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, a través de Cristo, la salvación, la vida eterna, hermano, el perdón, todo. Valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros y séanos esa vid nosotros hoy, hermano, para llevar esos buenos frutos. Dios te bendiga, hermano, y te guarde, y sigamos adelante, hermano.